En este mano a mano el gusto de recibir al concejal Daniel Rodríguez. Daniel, un gusto como siempre, ¿eh? Igualmente que estés aquí. Bueno, queríamos conversar un poco en este espacio sobre cómo está el peronismo hoy en General Porredón. Estamos a prácticamente menos de 12 meses de que comience, estamos a 10 meses de la primaria abierta, si todavía sobrevive en la provincia, y estamos a un año prácticamente de las generales, ¿no? Mirá, yo te diría que el peronismo en Mar del Plata y en el marco de una política nacional y provincial, obviamente, desde mi punto de vista está reordenando su estrategia, reordenando su organización. Yo con algún compañero el otro día lo venía hablando y yo le decía, sin comparar las situaciones, ni los hechos, ni las personas, ni nada, a mí me parece que el peronismo está en una especie de debate quizás hasta similar al debate grande que hubo con aquel peronismo ortodoxo y la renovación. Uh-huh. ¿Y por qué digo esto? Porque en realidad el peronismo ha vivido en los últimos 10, 12 años antes de la presencia de Macri en el gobierno, un gobierno peronista con una caracterización un tanto distinta a la ortodoxia peronista que uno iba conociendo, que le aportó y enriqueció ese peronismo y que de alguna manera puso en situación y sobre una mesa también una discusión interna de la visualización que se hacía. Sectores de un peronismo más ortodoxo que no lo veían tan bien, sectores de un peronismo nuevo que venía de la mano de los miles y millones de jóvenes que se acercaron, y de una política de gobierno y una política de Néstor Kirchner y de Cristina que le dio una bocanada impresionante de oxígeno. Todo esto hoy hay que sintetizarlo. Me parece que después de esto hubo una derrota electoral. Esto lleva a que en realidad haya un replanteo sobre el rol del peronismo en esto, pero yo no tengo ninguna duda que va a salir absolutamente fortalecido. Te digo más, voy a decir algo que va a dar lugar a polémica, porque realmente lo he planteado y creo que da lugar a polémica. A mí el criterio que se visualiza de Bolsonaro, de Brasil, si hay algo que lo que indica, algunos pueden hacer el análisis, bueno, ahora viene la Argentina, si ya le pasó a Lula, en absoluto. Y no es una frase la que yo voy a decir que tenga que ver con algún fanatismo suelto, sino trato de ser lo más medular posible. Por esta Argentina pasó Perón. Y el paso de Perón, nada más allá de sus aciertos y sus errores, dejó una marca indeleble, una marca tremenda que ya lleva más de 70 años como eje de la política argentina. Por lo tanto, no hagamos un análisis del Brasil en correlato a lo que puede llegar a suceder en la Argentina. No va a haber contagio. Para mí no, porque hay, primero eso, y segundo, cuando uno empieza a descubrir la organización sindical brasileña, se da cuenta que ya venía en falta desde hace mucho tiempo. No estaba preparada para defender una situación como esta. Cuando vos empezás a observar los miles de sindicatos que se avalaron en discusión de paritarias por empresa, mayor debilidad que esa no existe en el sindicalismo, te das cuenta que era un sindicalismo que iba a estar inerte cuando las circunstancias lo obligaran. Llegó Bolsonaro, llegaron las circunstancias, y esto es lo que va a pasar, que es, gracias a Dios, no lo que está sucediendo hoy en la Argentina, ni lo que va a suceder en el futuro. Es decir, el planteo o la base sindical, la base del planteo sindical es el reaseguro para que en la Argentina no exista ese contagio, no haya posibilidad de que se contagie. Y sí, yo creo que empieza a ponerse en la superficie algo que algunos creíamos, otros lo veían y lo escuchaban y no lo creían, que es lo que decía Perón, columna vertebral los trabajadores del movimiento nacional. ¿Y el resto de los partidos políticos frente a esa posibilidad de contagio? ¿Qué reacción tienen? ¿Qué reacción le estás viendo? Y le veo poca reacción, porque en realidad me parece que el único que tuvo una visión absolutamente no neoliberal de la partidocracia liberal fue el peronismo.
Cuando Perón decía, nosotros el Partido Justicialista lo tenemos que movilizar 6 meses antes de las elecciones y 6 meses después. Después es un movimiento, después hay que actuar en una comunidad organizada, que más allá que la cuestión política partidaria movilice los derechos de la gente y demás, permite que no quedes ahogado en el tema partidario. Y me parece que los partidos restantes, yo no me voy a meter en ellos desde ya, no han tenido esa reacción. Y si no, fijémonos las contradicciones que pueden existir en sectores como por ejemplo el radicalismo, con un hombre que verdaderamente fue tremendo, contemporáneo nuestro como Raúl Alfonsín, y lo que está sucediendo hoy. Entonces, en aquellos que están obviamente apoyando este gobierno, ¿no? Sí, ¿y al peronismo no le ha pasado algo similar? Sí, le ha pasado, recordemos con Menem. No, más allá de esa etapa para muchos peronistas frustrante, ¿no? Pero me refiero porque iba contra las propias banderas del peronismo, pero a posteriori de eso. ¿En qué casos? No, pero digo, por ejemplo, en el plano del peronismo de hoy, ¿hay algún compartimento estanco que esté allí, que no esté integrado? Sí, porque siempre el peronismo, como es un movimiento con las características que le dio Perón, muy maleable, muy abierto y demás, genera visiones, como se dice usualmente, yo no soy amigo de la derecha y de la izquierda, pero visiones de ese tipo, claramente, obviamente. Sí. Ahora, yo creo que estas cosas se han ido profundizando. Y con la llegada del kirchnerismo, que de alguna manera le impuso un peronismo con mayor profundidad, fuerza y acción, y lo retrotraje a la acción política desde el Estado, me parece que esto se va a profundizar aún más. Y si no, démonos cuenta, no ha pasado nada más que con Unidad Ciudadana, sino ha pasado en algunos otros años, que el peronismo, con los peronistas, se dio el lujo de decir, bueno, el PJ va a jugar en otro lado. Claro. Y ganaba el peronismo con distintas siglas y el PJ no lo ganaba. Es decir, fue mucho más allá de eso. Me parece que ahora viene toda una consolidación de ese debate que venimos viendo desde hace bastantes años, ¿no? Y está bueno que así sea, porque los partidos políticos no son una foto, ¿no? Son una película. Que tienen que representar también los momentos del pueblo al que intentan representar, ¿no? Pero digo, por ejemplo, y si nos quedamos en la aldea, en General Porredón, ¿esto mismo se retransmite acá? ¿Esto mismo que estás planteando? Desde ya. Y también estamos en plena discusión y reconstrucción de todo eso. Todos los peronistas, pensemos como pensemos, estamos debatiendo esta situación. Nosotros ahora estamos planteando y dentro de muy poco va a salir a la luz un planteo movimentista del peronismo, absolutamente abierto, porque por ahí está la clave. La clave es no caer tampoco en la discusión, como veníamos diciendo hace un ratito, de la partidocracia liberal, que en realidad está encorsetada en algunos sistemas que le hacen mucho bien a los sistemas como Macri, obviamente. Casi es una especie de peronismo domesticado, el tema de la partidocracia liberal. Entonces a mí me parece que nosotros estamos en condiciones absolutamente de romper ese cerco. Me parece que estamos en condiciones de reconquistar grandes sectores del peronismo que por disidencias, diferencias o demás iban apareciendo. Y yo creo que hay un solo límite, que es Mauricio Macri y el gobierno nacional y el gobierno provincial con Vidal. Fuera de ese límite, los peronistas debemos discutir entre todos, debemos hablar entre todos, ponernos hombro con hombro, y no solo entre los peronistas, sino columna vertebral del gran movimiento nacional que la Argentina siempre necesitó. Por algo fuimos siempre frentistas, ¿no? Sí, la última, Daniel. Recién lo comentaba Ricardo Alfonsín, que está dando vueltas por aquí, por Mar del Plata y por la zona, ¿no? Que no venía con una proyección de organización partidaria, sino efectivamente para ver cuáles eran las voluntades que estaban dispuestas, ¿no? En ese mismo camino. Y sí, esas voluntades tienen que estar desde ya que tienen que estar. Y están dispuestas, porque cuando uno analiza la historia de la Argentina, es así. Hoy se habla de la grieta, y la grieta no es nueva. Siempre existió. Ha tenido distintas caracterizaciones, distintos personajes, pero la grieta no es nueva. Hay una Argentina independentista y una Argentina dependentista. Esto es así.